Manuel Villacorta, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene un doctorado en Sociología Política de la Universidad Pontífica de Salamanca, España. Inicia en comunicación en el diario El Gráfico en 1980. Ha sido columnista en varios medios guatemaltecos y extranjeros. Profesor titular en la Universidad Rafael Andívar, Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad Francisco Marroquín. Fue embajador de Guatemala en el Estado de Israel en 1999 al 2000. Manuel Villacorta se encuentra hoy aquí, en Hechos, con Ana Lucía Mazariegos. Bueno, es momento de dar paso a nuestra entrevista, segmento en donde conversamos con los candidatos a la presidencia de diferentes partidos políticos y como siempre lo hacemos pues iniciando al explicarle cuál es el formato de esta entrevista. Siempre arrancamos dándole 3 minutos al candidato a la presidencia, en esta ocasión Manuel Villacorta por el partido WINAC. Así que doctor Villacorta, buenas noches, bienvenido. Tiene usted 3 minutos para poder hacer un esbozo general de su gobierno. Ok, gracias Ana Lucía, es un honor estar con usted esta noche. Bueno, en el partido hemos trabajado fuertemente el tema del plan de gobierno desde hace ya buen tiempo. Hemos concluido un resumen ejecutivo que es el que hemos subido a los medios. Se llama Plan de Gobierno 2020-13. 2020 porque es el año donde vamos a gobernar y 13 porque es un número cosmogónico muy importante para la comunidad indígena, Uxlajú, que es un número muy afortunado, a diferencia de Occidente, ¿no? Pero coincidió. Este plan implica el abordaje de temas muy importantes, como por ejemplo la reforma del Estado, el tema de la salud, el tema del empleo y activación económica, el tema de la seguridad, el tema de defensa de minorías vulnerables, el tema de la defensa de los recursos naturales, adaptación al cambio climático, política exterior. Es decir, es un plan muy completo. Sin embargo, yo quisiera plantear aspectos muy puntuales. El plan en sí también, en una especie de pirámide, puede contemplarse desde 4 perspectivas o 4 elementos fundamentales. El primero, Ana Lucía, es que nosotros nos hemos planteado una política de desarrollo socioeconómico urgente, orientada al combate de la pobreza. Es lo que más nos preocupa. Es decir, es la obsesión del partido. La segunda está orientada a la reforma del Estado. Sabemos perfectamente bien que nosotros no vamos a poder hacer gobierno en las actuales condiciones en que se encuentra el aparato público, que es un aparato sin recursos económicos, que es un aparato inepto, plagado de corrupción y que viene en un proceso de degradación cada vez mayor. Entonces, esa reforma del Estado para nosotros es fundamental también. Y a partir de esa reforma del Estado, pues hay reformas en todos los ministerios, de tal manera que de ahí van a emerger las políticas públicas en cada una de las áreas que hemos planteado. Nos preocupa muchísimo también el tema de las inversiones. Nosotros sabemos que las inversiones son fundamentales, tanto inversiones de origen criollo como inversiones externas. Nuestro gobierno se compromete a ser un aliado, un motor de desarrollo en el tema de las inversiones. Creemos que es muy importante. Ahora, lo que sí condicionamos, porque el movimiento político WINAC tiene como eje central también dentro de lo que es su filosofía política, es los derechos sociales, máxime en un país como Guatemala, en donde hay tanta injusticia social y tanta pobreza. Eso es innegociable. Inversiones, bienvenidas, se las vamos a apuntalar, pero eso sí, con condiciones ineludibles. La primera es que cualquier inversor tiene que pagar impuestos como los tiene que pagar. Se acabó la fiesta de la evasión fiscal. Segundo, que ese inversionista tiene que acatar el pago de salarios justos y dignos para los trabajadores. Y tercero, y esto es muy importante, es que por muy poderoso que sea un capital, tanto interno como externo, ya no puede pretender la cooptación del Estado. Y finalmente, infraestructura vial, puertos, aeropuertos, con énfasis en caminos vecinales para aldeas, caseríos y municipios. Iniciamos hablando, doctor Villacorta, de la ideología del partido político y su ideología en lo personal, y lo digo porque muchas personas en nuestras redes sociales iniciaban justamente cuestionando su afiliación al partido político, porque en un inicio, quizás erradamente, lo habían a usted catalogado como alguien de centro izquierda y al partido político lo han pues etiquetado en una política completamente de izquierda. Cuéntenos usted en dónde está y en dónde se encuentra el partido. Ok, Ana Lucía, realmente los calificativos de izquierda y derecha son ya muy perniciosos. No obstante, nosotros
no evadimos ubicarlos en una posición. En mi caso personal, desde muchísimo tiempo, desde que inicio mis estudios en las ciencias sociales, he tenido un compromiso permanente con las causas sociales. En la Universidad de San Carlos como estudiante, como activista universitario, mis investigaciones, el haber estudiado la realidad de este país y darnos cuenta, por ejemplo, la abismal y aberrante distribución del ingreso, en donde usted tiene, por ejemplo, que el 100% de la propiedad registrada, el 13% de propietarios es el dueño del 80% de la tierra. El tema, por ejemplo, de la concentración de la riqueza también. Es decir, son cosas que lo van vinculando a quien tiene conciencia y conocimiento científico. ¿Buscan ustedes una especie de redistribución de la riqueza? ¿Y bajo qué parámetros? Bueno, pero termino con el tema ideológico. Eso creo yo que nos orienta hacia una causa eminentemente social. Por lo otro, el partido Movimiento WINAC es un partido que tiene una ideología comprometida con las causas sociales también. Si a eso se le quiere llamar izquierda, si se le quiere llamar izquierda, por ejemplo, que se combata la desnutrición infantil, que se mejore la educación para todos, que haya una mejor redistribución del ingreso, que paguen impuestos los que tienen que pagar impuestos. ¿Cuál sería la ideología entonces si no le gustaría etiquetarse entre un parámetro de izquierda o derecha? ¿Cuál es la suya y cuál es la ideología del partido? Bueno, mire, para cuestiones pragmáticas hay una diferencia muy clara en el tema de izquierda y derecha. Generalmente los políticos ahora muy hábilmente le preguntan al periodista, ¿sabe qué? Ana Lucía, dígame qué entiende usted por izquierda y derecha, y yo me ubico. Y es muy cómodo. No vamos a evadir eso, ni vamos a irnos a ese recurso. La izquierda y la derecha se define en función a, básicamente, el tamaño del Estado, el rol que tiene el Estado y la injerencia que tiene el Estado en los asuntos sociales y económicos y políticos. Nosotros nos vamos por la vía de un Estado que necesita un presupuesto mayor para operar, un Estado que tiene que volver a tomar la rectoría en la educación. ¿Más impuestos, por ejemplo? No forzosamente, probablemente impuestos sobre la renta para los que más ganan, sí, no nos va a temblar el pulso para imponerlos, pero más impuestos... ¿Y para quienes se van también en la economía informal, por ejemplo? Bueno, estamos hablando entonces del tema fiscal, abordemos el tema fiscal, porque no podemos brincar de la ideología a lo fiscal tan bruscamente. En el tema fiscal, nosotros sabemos que el Estado tiene un presupuesto de 87.000 millones de quetzales, que aunque le parezca mucho a muchas personas, es pequeño. Y máximo usted se da cuenta que nada más 17.000 millones se van para inversión, de los cuales perdemos 4.000 porque se lo roban los corruptos. ¿Cuánto queda para invertir? Necesitamos recursos. El tema fiscal es importante. Las gentes que tienen mayores ingresos tienen que pagar más impuestos. Ahora, hay fórmulas para dotar al Estado de más recursos también, sin forzosamente tener que incrementar la carga fiscal. Por ejemplo, el combate a la corrupción. Al combatir la corrupción, 3.000, 4.000 millones de quetzales que se pierden cada año se recuperan. 2, evitar la evasión fiscal, la elusión fiscal también es importante. E incluso... ¿Pero la evasión en qué sectores, doctor Villacorta? Porque también eso tiene mucho que ver con el enfoque de quien vaya a estar frente al gobierno. No me dejó terminar, Ana Lucía. Voy también al tema de la formalidad del mercado informal. Ahí hay evasión. O sea, yo no solo me refiero a las grandes evasiones que grandes empresarios hacen, por ejemplo, o todos los privilegios de concesiones fiscales que se tienen. No solo me refiero a eso, que también los vamos a atacar. No nos tiembla el pulso para eso, porque tiene que pagar impuestos quien tiene que pagar impuestos. Segundo, el tema del mercado informal. El mercado informal en Guatemala es altísimo. Yo diría que la economía de este país fácilmente, el 75% ya está en la informalidad. Ahí la gente no está pagando impuestos. Hay mucha gente que es propietaria de 10, 18 buses urbanos, de medios locales de los mercados y no pagan un centavo. Hay muchos puestos en las calles que tampoco... Por supuesto, la formalidad, transitar de esa economía informal a una economía formal, que mire, no es solo el tema fiscal, y por eso le digo la diferencia de WINAC, la diferencia nuestra, es el tema humano también, porque la gente que está en el mercado informal puede pagar un impuesto, pero por ejemplo puede ser ingresada al tema de la seguridad social, por ejemplo. Es decir, es un plan integral. El Estado necesita recursos y estamos seguros que con infraestructura, seguridad, mejorías en la educación y la salud, una buena política exterior, Guatemala empieza a repuntar. ¿Qué implica eso? Un mejor modelo de desarrollo económico. Y mientras más producción hay, mientras más consumo hay, más impuestos se pagan. Es decir, es un círculo productivo. Hablemos justamente de lo que usted planteaba en el inicio, en una de sus primeras intervenciones, relacionado justamente a recuperar las inversiones que se han ido del país. ¿Cómo atraer más inversiones en esta clase de escenario que vemos ahora en Guatemala, en donde la inestabilidad es justamente la palabra y el calificativo que más nos puede definir? Claro. ¿Cómo harían ustedes para atraer más inversiones a Guatemala? Bueno, nosotros tenemos siempre en todos los temas, Ana Lucía, una visión holística integral.
necesitamos inversiones, muchas inversiones en el país, repito, internas y externas. Mejorar la seguridad, mejorar la infraestructura, fortalecer un verdadero sistema de derecho va a ayudar mucho. Ahora, ¿cómo vamos a nosotros a mejorar esas inversiones? ¿Cómo vamos a hacer que el país sea apetecible para esas inversiones? Evidentemente las inversiones buscan un lucro, buscan tener una utilidad, una rentabilidad. Claro. Como Estado, nosotros estamos garantizando que lo vamos a hacer. Por eso mismo, hemos insistido en que nosotros estamos formulando un llamado como proyecto político a un gobierno de unidad nacional, a un gobierno de reconciliación, a un gobierno de transición incluso, porque vamos a tener que transitar entre un Estado caótico, como nos deja el actual desgobierno, hacia el fijamiento de un nuevo Estado. Creemos en las inversiones, le repito, estamos totalmente conscientes de ello y las vamos a proteger. Tema de conflictividad. Mire, yo he hablado con muchas organizaciones campesinas. Tenemos una organización campesina muy fuerte ya dentro de WINAC, que es uno de los aliados fundamentales en este proceso político. Hemos hablado con ellos. Sabemos que ha habido despojo, que ha habido racismo, que ha habido abuso con el uso de esos recursos y que lo que les ha quedado a estas comunidades en un momento dado es la protesta, pero se criminalizó también esa protesta. Sin embargo, yo he hablado con ellos, con el equipo, y les hemos dicho, la protesta ahora tenemos que saber manejarla. Pasemos a lo político. ¿Qué prefieren los grandes empresarios? Porque también han habido inundaciones de parte justamente de los protestantes en propiedad privada. ¿Cómo? ¿Qué protestantes? Sí, protestantes en su momento en contra de algunos grandes proyectos que han venido a invertir a Guatemala. Es que la conflictividad, Ana Lucía, no puede ser de una sola vía. ¿Cómo no va a haber conflictividad si hay una inversión? No podemos justificar tampoco esos actos. No, nosotros no creemos en la conflictividad. Nosotros nos estamos ofreciendo públicamente hacer un partido que, gracias a los contactos que tenemos con las organizaciones campesinas, obreras, tratar de mediar para evitar esa conflictividad en favor de los inversionistas. Nosotros les hemos dicho, con eso no se está logrando nada. El tránsito debe ser, ustedes como líderes sindicales, como los líderes campesinos, ya no protesten más por la vía como lo están haciendo. Llevan 50 años protestando, no se ha logrado mayor cambio. Sigue la pobreza. ¿Qué tipo de protestas buscarían ustedes que se vayan a implementar de parte de estos grupos campesinos? La participación política, Ana Lucía. En vez de ver a un dirigente de una organización sindical dirigiendo una protesta a la cual tiene sobrado derecho, por los abusos que se cometen, que dé el tránsito. Y logramos convencer a muchos, den el tránsito. Son personas brillantes, bien preparadas, comprometidas con el país. Den el tránsito. Defiendan su posición desde una curul en el Congreso, desde una alcaldía, desde la vicepresidencia a la presidencia. Y lo entendieron. Y es ahí precisamente donde las oligarquías que han manejado este país tienen temor de este proceso. Porque se están dando cuenta que estos que protestaban ahora entendieron que también podían, por su derecho político sagrado, a participar en estas elecciones. Y van a participar. Hablemos brevemente de 3 políticas que ustedes contemplen para lo que han catalogado como el rescate a la pobreza. ¿Cuáles serían esas 3 acciones esenciales, primordiales y que además se ejecutarían en sus primeros 100 días de gobierno si resultaran electos como presidente y vicepresidente? Bueno, mire, Ana Lucía, en Guatemala se han desprestigiado 3 cosas: la política, los derechos humanos y los programas sociales. La política, los politiqueros corruptos que tienen 50 años de gobernar el país, ellos mismos la desacreditaron y era un buen negocio para ellos. La gente buena no participaba en política. Derechos humanos, hicieron creer que los derechos humanos protegen los derechos de los delincuentes. Mentira. Los derechos humanos es el derecho a su vida, a su libertad, a su capacidad de expresión, a su propiedad y son consagrados y nosotros los defendemos. Los programas sociales. Mire, hace 25 años en América Latina se implementó el programa de ajuste estructural, el PAE, que nos dijo, reduzcan los gobiernos, privaticen todo, saquen toda la gente que puedan de la burocracia, impulsen las exportaciones y reduzcan importaciones, endeúdense más. Y los gobiernos de América Latina lo hicieron. Y los niveles de pobreza y conflicto crecieron. Ahora le contesto. Cuando se dieron cuenta los organismos financieros internacionales lo que habían hecho, están retornando ahora a la necesidad de ver cómo compensan, y en un aspecto compensatorio surgen los programas sociales. Nosotros sabemos que los verdaderos programas sociales en Brasil sacaron a 50 millones de personas de la pobreza. Por ejemplo, el enfoque que se le venía dando desde la UNE, ¿sería el enfoque que ustedes le darían? No, cuando la UNE estaba gobernando, esa ola de implementar programas sociales muy buenos en México, Brasil, Chile, Colombia, la UNE lo aprovechó, pero lo aprovecharon, ¿sabe qué? Por 2 vías. Porque es un recurso precioso para la corrupción y porque para ellos era un recurso precioso para el clientelismo político, y así lo manejaron.
desprestigiaron los programas sociales, de tal manera que hoy, termino con ello por favor, 2 programas sociales. Uno, el asistencialista, que es llevar comida, alimento a una población en estado caótico, como es por ejemplo el corredor seco, y programas sociales sostenidos con temporalidad y productividad. Con esa respuesta nos vamos a la pausa porque nos hemos quedado sin tiempo en este primer bloque. Al regresar iniciaremos con nuestro segmento de preguntas rápidas y posturas del candidato. Ya volvemos. De vuelta con más aquí en Hechos, platicando con el doctor Manuel Villacorta, quien es el candidato a la presidencia por el partido WINAC. Y como usted ya muy bien sabe, doctor, es el momento de adentrarnos en nuestro segmento de las preguntas rápidas, preguntas cortas para conocer la posición del candidato con respecto a varios temas de coyuntura. El primero tiene que ver con a favor o en contra. Le iré haciendo una enumeración de diferentes términos, personalidades e instituciones y usted nos dirá si está a favor o en contra, a secas. Así que iniciamos con restaurar CICIG, a favor o en contra. Totalmente a favor. Aborto, a favor o en contra. En contra totalmente, a excepción de cuando se trata de un aborto terapéutico, porque el médico lo considera imprescindible para salvar la salud de la madre, más si ésta tiene hijos, y también cuando es un caso de una violación sexual. La víctima tiene derecho a tomar su propia decisión. Pero en términos generales, estamos totalmente en contra. Pena de muerte, a favor o en contra. La pena de muerte, en contra. La pena de muerte no es disuasivo. Y teniendo un sistema de justicia tan impune y corrupto, con un 97% de impunidad, imposible que se pueda imponer la pena de muerte en esa circunstancia. ¿A secas o a favor o en contra? Matrimonio entre personas del mismo sexo. No estamos preparados todavía. Ok. Ley de reconciliación nacional, a favor o en contra. La ley que estaba vigente, pues de una u otra forma intentó buscar reconciliación. Esas aberrantes modificaciones totalmente en contra porque son totalmente en pro de la impunidad. Ley de cuotas, a favor o en contra. A favor. Despenalización de las drogas, a favor o en contra. Totalmente en contra. Ok. Explotación de minerales, a favor o en contra. A favor si se respetan los derechos de las comunidades, si hay utilidades verdaderamente efectivas para el país y si los recursos naturales no se destruyen. Nacionalización de la energía eléctrica, a favor o en contra. En contra. Ok. Y disminuir del tamaño del Estado, a favor o en contra. En contra. Ok, bueno, adentrémonos ahora en nuestro otro bloque que tiene que ver con primera palabra. De la misma manera le iré haciendo una enumeración de personas, instituciones o términos y usted me dará una palabra que se le venga a la mente que además sea un calificativo, que haga ver ¿Una sola su palabra? pensar, sí, con Es respecto. difícil, pero vamos a intentar. Así es. Ok. Bueno, empecemos con su principal virtud, una palabra. Disciplina. Defecto principal. Demasiada confianza en las personas. Tribunal Supremo Electoral, una palabra. Desafío. Voto nulo, primera palabra. Inconveniente. Suri Ríos, primera palabra. Víctima de sus propias circunstancias. Una palabra, doctor Villacorta. Víctima. FESI, una palabra. Efectiva. Corte de Constitucionalidad, una palabra. Fundamental. CICIG, una palabra. Imprescindible. Jimmy Morales, una palabra. Tragedia. Parlacén, una palabra. Potencialmente a mejorarse. CACIF, una palabra. Egoísmo. Consuelo Porras, una palabra. Intrascendencia. Iván Velázquez, una palabra. Compromiso. Alfonso Portillo, una palabra. Política criolla. Una palabra. Político criolla. Telma Aldana, una palabra. Comprometida. Sandra Jovel, una palabra. ¿Quién? Sandra Jovel. Intransigente. Ahora le pregunto otros temas. De sus opositores políticos, ¿a quién sí incluiría en su gabinete de gobierno? Dígame 3. Por ejemplo, a Telma Aldana si participara y al Movimiento Semilla. A Encuentro por Guatemala, Manfredo Martín. A Julio Héctor Estrada, creo, me parece un buen técnico. Creo que ellos 3 son piezas muy importantes en un nuevo gobierno. ¿A quiénes nunca incluiría de sus contendientes políticos en su gabinete de gobierno? Al candidato oficial, al señor este que se pone la boina roja. ¿El señor Estado Gardame? Sí, aquí Sí, no. a Galdame no, definitivo. Tampoco al hijo del exalcalde Azú, me parece una participación muy desafortunada para el sistema, alguien así.
Y quizás también al candidato del Partido Unionista, al señor que es... Duarte. Duarte, correcto, con ellos no, definitivo. Ok, perfecto. Ahora entrémonos también en otra temática que tiene mucho que ver con lo que cuestionan los guatemaltecos en este proceso electoral en específico, a raíz de que participan tantos candidatos a diputados y que todos deben de hacerlo con las mismas condiciones por las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos. Antes de ir, bueno, más bien, en la pausa, platicábamos un poco acerca de los resultados de algunas encuestas que han sido publicadas. ¿Cuál es su opinión con respecto a esa y la posición que se les ha dado en las mismas? Bueno, yo creo que las encuestas son perniciosas. En España hay un centro que es el CIS, que es un centro del Estado, y todos creen en él. En Guatemala el problema es que las empresas que hacen encuestas son empresas lucrativas. ¿En qué encuesta cree usted? ¿El partido de ustedes ha hecho ya alguna encuesta? No, no hemos hecho encuestas. Nosotros la encuesta le voy a responder respecto a las dos anteriores. ¿Pero se puede hacer estrategia en un partido político sin ninguna clase de medición? Sí, y le voy a explicar cómo. La primera encuesta que se hizo tenía preferencia evidentemente por una candidata. La segunda que se hizo, en menos de 3 semanas, vota a esta candidata que iba en segundo al tercero y pone a su propia candidata en segundo. Que se podría entender por temas coyunturales también. Yo más creo que son temas de manejo y alteración de los resultados. Las encuestas, y si usted lo busca, están generando un elemento disociador en el tema político, porque generalmente lo que buscan es posicionar a 2, 3 candidatos, quienes tienen la capacidad de pagar esas grandes firmas, entre comillas, y de legitimar a los otros, que generalmente son una oferta muy propositiva e importante. ¿Cuál es el puesto que cree usted que debería de tener en estas encuestas si fueran objetivas? Bueno, nosotros creo que el movimiento político WINAC, y se lo digo en serio, y viéndolo a los ojos, estamos ya entre el 5º y el 4º lugar. Y se lo digo, yo la invito a que vea usted, revise nuestras páginas sociales, redes sociales. Tenemos una cantidad de gente que cada vez se suma más al partido, organizaciones participan por voluntad. Movimiento político WINAC nació en las entrañas del pueblo hace 14 años. No nació en el penthouse de un edificio lujoso, con fines deliberados. Es un partido de pueblo, llevó su tránsito, ha ido creciendo y se ha fortalecido. No podríamos pagar nunca movilizar gente, no tenemos recursos. No regalamos nada, ni láminas, ni molinos, porque eso sería faltar la dignidad del votante. Estamos hablando con la verdad. La gente nos mira llegar a Andalucía sin helicóptero, sin elementos de seguridad, sin carros blindados. Y saben que a la semana van a llegar partidos con todos esos recursos. La gente ya no es tonta. Ahí vemos que cada vez el crecimiento del movimiento político WINAC es fuerte. Le invito a que abra las redes sociales y vea nuestras publicaciones. Doctor Villacorta, para terminar, el gran desafío en estas elecciones para todos los candidatos, sobre todo los que participan por primera vez buscando la presidencia de la República, es justamente ese reconocimiento de marca, que su nombre sea conocido a nivel de toda la República con el fin de poder participar en contra de los demás candidatos a la presidencia. ¿Cuál es esa estrategia que ustedes estarían utilizando para dar a conocer más su nombre ligado al partido político y lógicamente luchando con todas estas adversidades coyunturales en cuanto a que muchos podrían quedarse fuera de la contienda? Claro, nuestra lucha la vemos como una lucha de David y Goliat. WINAC es un partido con muchas limitaciones económicas, pero con un crecimiento y un potencial humano impresionante. Déjeme decirle, Ana Lucía, que nuestra estrategia como partido diferente a los demás es que el partido no es jamás, ni lo va a hacer, Manuel Villacorta. Tenemos un liderazgo, ustedes han entrevistado a nuestra gente aquí y se han dado cuenta, los comentarios son excelentes. Tenemos un liderazgo que endosa simpatía más allá de mi persona. Yo coyunturalmente estoy candidato a la presidencia, pero Liliana Hernández, Sonia Gutiérrez, Amílcar Pop, Leocadio Huracán, son gente que en sus comunidades y con sus antecedentes están generando mucha simpatía, de tal manera que somos equipo, no somos persona. Ahí está la fuerza del movimiento político WINAC. Doctor Villacorta, me quedo sin tiempo, pero le doy 20 segundos para que pueda dirigirse hacia la audiencia de TV Azteca Guate. Bueno, yo quisiera referirme directamente al corazón, a la conciencia de los guatemaltecos, que no se dejen llevar por las emociones, que utilicen la razón cuando hagan la elección electoral. Eso es muy importante. Que no se dejen manipular por las encuestas, que no voten al ganador, entre comillas, que es lo que buscan las grandes encuestas, que voten conscientemente, con alegría ese 16 de junio, sabiendo que hay 2 caminos: seguir con esa partidocracia corrupta que destruyó el país, porque ahí está destruido, lo vemos al salir, o ir por la vía correcta de la historia
y orientarse hacia un nuevo movimiento político como es WINAC, que tiene todo el capital humano, un proyecto de gobierno bien establecido y que garantiza un cambio definitivo en Guatemala. Doctor Manuel Villacorta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche de entrevista, de conversación aquí en Hechos. Soy Ana Lucía Mazariegos, ha sido un verdadero privilegio acompañarles. Lo dejo ahora con el resumen de las noticias y con la invitación para que se quede, que ya viene Estado de la Nación.